Bienvenidos. En este video vamos a ver la primera parte de una serie de 6 videos en donde tenemos que analizar, inspeccionar y dar solución al tablero de un camping. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a hacer es el planteo de algunas preguntas iniciales que tenemos que saber antes de sacar algún tornillo o antes de dar alguna idea de solución. Tenemos que tener en claro estas 4 preguntas. Así que vamos a plantearlas y vamos a dar respuesta a la primera de ellas. Antes que nada vamos a conocer un poquito la obra. Se trata del tablero seccional general de un camping. Esto quiere decir que aguas arriba de este tablero tenemos un tablero principal solamente, o por lo menos son los datos que nos llegaron. Este tablero a su vez comanda otros tableros a través de circuitos seccionales, que son el circuito seccional de dormis, de cantina, del camping y de las casillas. Y también tenemos circuitos terminales, que son los tomacorrientes de los baños, la luz de adentro del baño y uno que se llama luz de afuera. Desconocemos obviamente cómo llegan, no sabemos cómo viajan, así que hay datos que los tenemos, los vamos a usar, y otros datos los desconocemos, así que los vamos a simular. Vamos a ver un poquito más. Tenemos este tablero, está ubicado a la intemperie, como podemos ver, está en la parte exterior, está debajo de un aire acondicionado, está al lado de una casilla de gas, que me imagino que hay unas garrafas. Tenemos también las entradas y salidas, son solamente mediante estos cables que se ven acá, todos con prensa-cable, algunos con cable subterráneo, TPR y algunos incluso con cable unipolar encintado. Vemos también un poco cómo se encuentra el material. Entonces, las preguntas que tenemos que plantear son las siguientes. Primera pregunta: ¿cuál es la situación del inmueble respecto de la ley 10.281? Y acá vamos a tener que abrir el primer paréntesis, porque el que no sea de Córdoba, bueno, tiene que fijarse qué dice su propia ley de seguridad eléctrica provincial, y si no tiene ley de seguridad eléctrica, bueno, esta parte tendrá que pasarla. Una vez que respondamos esta pregunta, va a surgir una segunda pregunta, que es: ¿cuáles son los requisitos técnicos que debo cumplir? Es decir, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Este tablero tendría que ser de chapa o tiene que ser de plástico? Este espacio que se ve acá, este espacio donde entra un dedo, ¿está bien o tiene que ser más chico? ¿Cuál es el espacio justo que puede tener? Bueno, y así un montón de cuestiones. Ahora, tenemos que hacer el segundo paréntesis y hablar un poquito de lo que son los requisitos, pero sobre todo los requisitos de la seguridad. Si bien seguramente debe haber alguna bibliografía eléctrica en donde diga hay, no sé, 8 requisitos de seguridad, o hay 8 niveles de seguridad, o son 2 niveles, la verdad que no lo sé. Pero en la práctica vamos a encontrarnos con 3 niveles de seguridad. El primero es el nivel mínimo. Este nivel se podría decir que está extraído primero de la obra y del sentido común de la mayoría de los electricistas, y después también está extraído de la ley. En la ley 10.281 se habla de un nivel mínimo de seguridad, pero no dice cuál es ese nivel. Pero cuando uno lee todo el cuerpo y sumado a lo que la mayoría de electricistas piensan con que es el nivel mínimo, podemos encontrar que acá está: que nadie, ningún ser humano o animal, reciba una descarga eléctrica, y que nada se prenda a fuego, o mejor dicho, que nada se dañe, que no haya ningún siniestro. No accidente, no siniestro. Acá no importa si, por ejemplo, se dispara un diferencial, si se queda toda la instalación sin luz, no hay ningún problema, porque lo que se busca no es la funcionalidad, sino es esto: que nadie muera, que nadie tenga un accidente y que nada se prenda a fuego. El segundo nivel de seguridad es el nivel AEA, es decir, el AEA en sus reglamentaciones, en sus requisitos, tiene un nivel de seguridad mucho más alto que el mínimo, porque además de tener en cuenta la funcionalidad, el confort y la facilidad para el mantenimiento y para la instalación, también se podría decir que tiene en cuenta una doble seguridad. Es decir, por ejemplo, si falla una primera barrera, que sería la mínima, hay una segunda barrera. Voy a dar un caso simplemente a modo de ejemplo para que se entienda. Por ejemplo,
En los requisitos mínimos uno podría poner un caño plástico en un techo de madera, porque no hay nada legislado al respecto. Después vamos a ver más adelante, pero no hay nada legislado al respecto. Entonces, lo que mínimamente tengo que proteger es que el cable no se caliente. Un cable lo protejo con un PIA, ¿sí? Y un empalme correctamente hecho. Si yo tengo un PIA que protege al cable, el cable no se va a calentar. Ahora, ¿qué sucede si por ejemplo falla el PIA? O durante un mantenimiento cambian un pie y ponen uno más grande, o va a ser un empalme flojo. Entonces ese cable, que en principio en el nivel mínimo no se va a calentar, mediante otra situación se puede calentar. Es decir, falló el primer nivel. Entonces en ese caso el AEA, por ejemplo, propone en superficies combustibles como techos de madera que los caños sean de metal semipesado. Y no dice el motivo, pero viendo que después también dice que puedo usar plástico si uso un protector de arco, evidentemente lo que quiere proteger es el fuego propio de la instalación eléctrica hacia el exterior. Entonces, si hay un fuego por un sobrecalentamiento de un cable dentro de un caño de una caja, al ser metal semipesado, este fuego queda contenido lo más posible dentro de la cañería y no prende fuego, en este caso el techo de madera. Ese sería, por ejemplo, una doble protección. Hay un montón de casos así. Después está un tercer nivel, que sería el nivel máximo de seguridad. Acá, por ejemplo, un diferencial de 10 mA que se utiliza para hidromasajes, yo lo puedo utilizar para los circuitos comunes, para los TUG y los IUG. Entonces, si hay una falla de aislación, muchísimo más rápido se dispara el diferencial ante un contacto directo o un contacto indirecto. O por ejemplo poner doble diferencial. Por ejemplo en colegios, en establecimientos donde hay niños, si mal no recuerdo, el AEA exige doble protección diferencial contra contacto indirecto. Entonces se pone uno de 300 mA en el pilar selectivo y uno de 30 mA en el circuito terminal. Entonces, si falla el de 30, tengo el de 300 para contacto indirecto. O por ejemplo tener muchos circuitos de MBTS. O por ejemplo otro nivel máximo sería tener, por ejemplo, un circuito de TUG con cable de 4 milímetros y con un PIA de 10. Es decir, es imposible que ese cable se sobrecaliente. Bueno, estos serían los tres niveles de seguridad. Ahora, en instalaciones existentes vamos a trabajar en la franja de seguridad mínima. ¿Por qué? ¿Acaso porque la ley quiere que haya poca seguridad para las personas? No, simplemente por un tema de costos. Porque como la ley es obligatoria, cualquiera que pida suministro, si tiene que adecuar su instalación al máximo o a nivel AEA en una instalación existente, es incosteable. Entonces directamente se queda sin luz y todos los usuarios, dada la realidad argentina, se van a ir quedando sin luz. Entonces por eso se estableció este nivel mínimo de seguridad. Que nadie muera, que nadie tenga un siniestro en su inmueble. Esto no es así tal cual, no es que fijo todo mínimo, ¿no? Hay partes donde tiene picos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es puesta a tierra, la ley exige que para existentes todo el sistema de puesta a tierra tiene que cumplir con lo que dice la AEA. Entonces ahí el nivel de seguridad sube, ¿sí? Tiene subidas y bajadas. Habiendo dicho esto, estos requisitos a cumplir, la siguiente pregunta que surge, porque en realidad no dije los requisitos, sino hice la pregunta de cuáles son, es ¿en qué documentos están esos requisitos? ¿Sí? Está perfecto todo lo que dije acá, pero ¿dónde saco todo esto? Porque, bueno, en el caso de la AEA está la AEA, y acá, bueno, vamos a ver que hay alguna documentación que va a responder a esta pregunta, en qué documentos están. Es decir, hay unos documentos que responden los requisitos, pero hay muchas zonas grises. En el curso de instalaciones existentes trabajamos acá, en desarrollar el criterio de la zona gris, donde la ley me dice, vos te vas a hacer cargo de todo, lo vas a firmar y te haces cargo de todo. Yo solamente te digo 2-3 puntitos que tenés que cumplir. El resto es tu responsabilidad. Entonces, por eso el ojo entrenado es lo más importante para estos casos. Y por último, la pregunta que tenemos que hacer, que no puede faltar, es ¿cuál es la situación del cliente? Es decir, es un cliente que no tiene dinero y porque no tiene dinero no pagó la luz y le quitaron el medidor y bueno, ahora necesita, entonces tiene que adecuar. Bueno, no es lo mismo adecuar a alguien así con lo más barato posible para que tenga luz
que, no sé, por ejemplo, un restaurante que diga, mira, yo quiero aprovechar la ley de seguridad eléctrica, quiero que me hagan una inspección, una adecuación y quiero poner en la puerta de mi local un cartel que diga el restaurante más seguro de X pueblo. Y tenemos 6 meses para hacerlo. Bueno, cuentan con más tiempo, cuentan con más dinero. Esto, aunque parezca tonto, es un factor clave. Porque, ¿qué es lo que he visto muchas veces? Arrancan a la adecuación, pero como no tienen en cuenta cuál es la situación del cliente respecto del dinero y del tiempo, se quedan sin dinero el cliente. Entonces uno va a la obra, ve que está todo hecho, una parte bien y el resto está como atado con alambre. Incluso se firma sin estar correctamente adecuado. Vamos a cerrar el video respondiendo a la primera pregunta. Para saber cuál es la situación del inmueble, la instalación tiene que hacer un recorrido de varias bifurcaciones. En la primera bifurcación nos vamos a encontrar si es nueva o si es existente. En el caso de que sea nueva, se abren 3 nuevas bifurcaciones que son nueva, propiamente dicha, modificación o ampliación. Luego, cada una de estas tiene otras 3 opciones que son solo punto de conexión y medición, solo instalación del usuario o punto de conexión y medición e instalación del usuario. Ahí lo dejé abreviado, ¿sí? Esto para las 3 por igual. En el caso de existente tiene solamente 2 caminos, una que son definitiva y transitoria y luego otra vez solo punto de conexión y medición, solo instalación del usuario o ambas. ¿Bien? Y hay una subdivisión más que es si tiene hasta 10 kW o más de 10 kW. No solamente para los nuevos y los puntos de conexión y medición, sino absolutamente para todas las opciones que hay entre cada una de estas. Todas tienen al final para elegir si es hasta 10 kW o más de 10 kW. Hay más cosas, como por ejemplo, ahora en el 2022 apareció una nueva opción que es sin medidor. Y también, por ejemplo, acá en solamente punto de conexión y medición aparecen los multimedidores para algunos casos. Bueno, hay más cosas que vamos a profundizar en el curso de existente. Vamos a dar solución a nuestro caso entonces. Tenemos acá nuestro tablero y vamos a ver de qué se trata. El primer recorrido nos damos cuenta que es un existente simplemente porque ya tenía un medidor. Entonces es existente. Después el suministro es definitivo, bueno, porque queremos que una vez que se haga la inspección ya quede para siempre. Y después tenemos que vamos a certificar punto de conexión y medición y la instalación del usuario, porque así lo pide la ley. Es decir, si yo no certifico los dos, no me dan el medidor. Y después, por las cuentas que pudimos hacer, es de más de 10 kW. Entonces, para responder a la pregunta, ¿sí?, ¿cuál es la situación del inmueble respecto a la ley? Podemos ver que es existente, definitiva, punto de conexión y medición e instalación del usuario y es de más de 10 kW. Entonces podemos decir que de esta manera ya respondimos la primera pregunta. Cerramos este video y hemos completado la primera parte de forma exitosa, así que nos vemos en la parte 2. Hasta pronto.